libro de San Juan, capítulo 3. Vamos a un libro muy conocido, desde el versículo 1 al 12. Y yo quiero hablarle en esta mañana bajo el título Nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Tenemos un fundamento muy fuerte acerca de lo que es nacer del Espíritu. Pero pregunto, ese fundamento fuerte que tenemos acerca de nacer del Espíritu, ¿será bíblico o simplemente porque fue interpretado por lógica por alguien? Óigame bien, ¿será bíblico o simplemente porque fue interpretado por lógica por alguien? Tenemos que revisar nuestras creencias y por dejarnos llevar por enseñanzas que nacen de lógicas interpretadas por raciocinio humano, es que han habido tantas fuentes de creencia. La palabra del Señor bien nos dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Y cuando dice interpretación privada, está refiriéndose a que no es con racionamiento humano, no es con lógica, no es por conocimiento terrenal, sino que es por revelación del Espíritu de Dios. Es por revelación de sabiduría de parte de Dios. Él es el que nos abre el entendimiento para que comprendamos su palabra. No es de nosotros, es su palabra. Porque si Él la escribió, Él la explicará. Amén. Porque si Él la escribió, Él la explicará. Ok, San Juan capítulo 3 versículo 1, cuando usted lo tenga, puede decir amén. Se le va a hacer fácil la lectura porque es muy conocida. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿cómo dice su Biblia? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le hace la pregunta a Jesucristo. Versículo 5, le responde Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que dice su Biblia que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta allí. ¿Puede tomar asiento? Bueno, cuando Nicodemo dijo: ¿cómo puede hacerse esto?, a Jesucristo lo llenó de asombro su pregunta, porque ya le había explicado cómo tenía que nacer de nuevo. Ok.
vamos a hablar principalmente de este tema, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en este acto del cual habla Jesucristo que es necesario, como lo que es el nacer del Espíritu, donde todos tenemos un conocimiento de cómo es el bautismo del agua, ¿verdad que sí? Acá habla Jesucristo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. ¿Cuántos bautizos hay acá? Jesús dijo, es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Pregunto, ¿cuántos bautizos hay acá? 2. El bautismo del agua es 1, porque el que es bautizado en agua no significa que es bautizado en espíritu. ¿Ok? El que es bautizado en agua no significa que es bautizado en espíritu. Pero todos tenemos un breve conocimiento acerca de lo que es el bautismo de agua. ¿Ok? Y es uno de los requerimientos muy indispensables para poder entrar en el reino de los cielos, donde dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38. Ahora, el bautismo del agua, para poder entrar en el bautismo del Espíritu, quiero explicarle esto. El bautismo del agua tiene su propósito. ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito del bautismo del agua? ¿Cuál es su requerimiento? ¿Cuál es la urgencia, la necesidad? ¿Y cómo se efectúa? Hechos capítulo 2, cuando usted lo tenga puede decir amén. Versículo 38, dice acá la palabra del Señor. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis. Ok, primeramente, Pedro dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y debe efectuarse en el nombre de Jesús. Este es el principio. Estos son uno de los principios que no pueden cambiarse en el bautismo del agua. Número 1, para el perdón de los pecados. Y número 2, debe ser invocado el nombre de Jesús en la persona. ¿Ok? Hechos capítulo 3 versículo 19, allí mismo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando la persona se va a bautizar, principalmente en la persona debe haber un arrepentimiento de la vida que tenía y debe tener un conocimiento de que en ese acto bautismal Dios va a perdonar todos sus pecados. Amén. Va a una nueva vida para Dios. Pecados perdonados, pecados sepultados, pecados sumergidos en el fondo del mar que Dios no te los va a recordar más. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Hablamos un poco acá del propósito y de los fundamentos del bautismo de agua. Hechos capítulo 22, versículo 16, cuando usted lo tenga. Acá habla de Pablo cuando él fue convertido, cayeron sus escamas, les dijo esta palabra. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Ok, acá habla el fundamento y el propósito. Ok, el propósito del bautismo es para el perdón de los pecados. Es lo que habla Jesucristo a Nicodemos, es nacer de nuevo. Amén. Es decir que nacimiento del agua es igual a bautismo en el nombre de Jesús. Nacimiento del agua es igual al perdón de pecado.
Nacimiento del agua es igual a reconciliación con Dios. No puede tener otro fundamento. No puede tener otro propósito. Amén. El nacimiento del agua es el bautismo en el nombre de Jesús. No es el bautismo para sanidad física. El bautismo en el nombre de Jesús no es para sanidad física. No. Puede ser que la persona que está enferma decidió bautizarse en el nombre de Jesús y después que se bautizó la persona sigue enferma. O puede ser de que Dios en su misericordia haga doble obra. Número 1, perdone los pecados de la persona, y número 2, haga una obra de sanidad en la persona. Como puede ser de que salga del bautismo y la persona no estaba enferma y muera. ¿Cuántos de los que están acá han tenido oportunidad de bautizar a alguien? Bueno, a mí me pasó una vez que después que bauticé a una persona, a los días me llamaron, murió. Y la persona no estaba enferma. No con esto quiero asustar a los que se van a bautizar, ¿no? No, el bautismo tampoco es para matar a nadie. No. No es para eso. Son cosas que Dios tiene en su sola potestad, ¿ok? Pero lo que quiero que usted comprenda es el propósito del bautismo. Número 1, que es para el perdón de los pecados. Y número 2, debe hacerse en el nombre de Jesús bajo inmersión de agua, ¿ok? Pero el bautismo no debe realizarse para sanidad física. Tampoco debe realizarse para liberación de demonios, como hace la Iglesia Católica, que siempre tiene un frasquito de agua bendita con la cual rocían a las personas para bautizarlo, y con esa agua bendita alejan los demonios. Con esa agua bendita con la que usan para limpiar los pecados, bendicen. Con esa agua bendita prosperan. Con esa agua bendita casan. Con esa agua bendita mágica, más poderosa que Dios, esa agua bendita. Pero no es lo que encontramos en la palabra de Dios. El bautismo en agua no es para reprensión de demonios, tampoco es para prosperidad, no, tampoco para que usted reciba bendición, no, es para el perdón de tus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio y para que tú te reconcilies con el Dios Todopoderoso a través del bautismo en el nombre de Jesús. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemos: no te maravilles de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de agua. Ya usted comprende los fundamentos del bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo de agua. Amén. Ahora, no debe tener otro propósito. Y usted tampoco se debe dejar bautizar por otro propósito que no sea para el perdón de sus pecados. Amén. El propósito principal del bautismo es para el perdón de los pecados. Amén. Ahora, ya usted teniendo este fundamento, se le va a hacer fácil ahora entender el nacer del Espíritu. El nacer de agua es bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora, el bautismo en agua, ¿quién lo realiza? Hablo del bautismo. ¿Quién es el que va, el que desea, el que se arrepiente, el que decide reconciliarse con Dios? Ahí hay dos obras. Número 1, está la obra del pecador. El pecador debe arrepentirse. Debe producirse en la persona un arrepentimiento. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que fallé.
Yo reconozco, ya no quiero andar más en eso, ahora quiero ir a Dios a que me perdone. Ahora la otra obra, el trabajo que le toca a Dios es perdonarte si ve en tu corazón arrepentimiento. Óigame bien, el bautismo, el arrepentimiento, la decisión de bautizarse no la hace Dios. No la hace Dios, la hace usted. Porque ¿qué sentido tendría que Dios nos agarre por las guedejas, nos lleve, nos bautice? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Nos fuimos obligados? No, nada obligado es bueno. Por eso Dios dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Y una vez que Él te convence a través de su palabra, te redarguye, nos hace comprender que estamos en un mal camino, entonces nosotros vamos y decimos: sí, es verdad, estoy fallando, reconozco que hice esto, reconozco que hice aquello, entonces, Señor, perdóname. Ok, yo para perdonarte, primero tienes que bautizarte. Y se va a invocar en ti el nombre de mi Hijo, el cual murió en la cruz del Calvario. Y la sangre que Él derramó es la que te va a limpiar y yo te voy a perdonar. Ahora, no es que Dios va a venir y te va a llevar y Dios va a hacer el trabajo. No, es una decisión de tu parte. ¿Sí me está oyendo, iglesia? Ese trabajo lo haces tú y Dios hace su trabajo. Tú haces tu parte y Dios hace su parte. Así es que funciona. Por eso es que Jesucristo le dijo a Nicodemos: tienes que nacer de nuevo. No es que Dios te va a hacer nacer de nuevo. Tienes. Amén. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemos le dice a Jesús: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar? Esto lo comprendió él, que él tenía que procurar hacerlo. Amén. Acatando las directrices que ya Jesucristo había dado. Entonces, de esta manera es que se efectúa el bautismo en el nombre de Jesús y el perdón de los pecados. Ya comprendió que no es que el Espíritu de Dios viene, se incorpora en ti, tú no haces nada, el Espíritu te lleva, te hace tomar decisiones, te hace arrepentirte, te hace olvidar todas las cosas que hiciste, te quita todos los deseos, pero es el Espíritu que entró en tu vida e hizo todo, pero tú no hiciste nada. No te preocupes, tú no vas a hacer nada, Dios va a hacer todo. Eso no funciona así. Dice la palabra del Señor: el alma que pecare, entonces el alma va a tener un juicio. ¿Por qué el alma va a ir a juicio? Por las cosas que hizo mientras que estuvo en el cuerpo, sea buena o sea mala. Es decir, que vamos a comparecer ante el tribunal por las acciones que nosotros hicimos. Y la acción del arrepentimiento va a ser contada. San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, el que en él creyere, miren, no es que Dios se va a meter en el cuerpo de la persona y va a hacer que crea. No. Tú tienes que comprender que estás en pecado y olvidarte de la vida que tenías y aceptar que Jesucristo vino a morir para que tú fueses reconciliado con Dios. Tenemos que aceptarlo. Ahora, así funciona el bautismo del Espíritu. Perdón, el bautismo del agua. Que tú, con tu acción, con tu decisión, con tu diligencia, buscas que tus pecados sean perdonados. Tú llevas el cuerpo, te pones ante Dios y Dios hace lo suyo. Ahora, de ahí en adelante, hay que complementar el nacimiento del agua con el nacimiento del Espíritu. Pero vamos a ahondar, este es el tema principal. El nacimiento del Espíritu. Hago una pregunta: ¿cuántos de los que están acá han nacido del Espíritu?
¿Cuántos de los que están acá han nacido del Espíritu? ¿Has hablado en lengua? Si no has hablado en lengua, no has nacido del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar. No me voy a enfocar en el hablar en lengua, sino que están invertidos dos temas en uno y necesitamos aclararlo, porque el nacer del Espíritu no tiene nada que ver con recibir el Espíritu Santo. El nacer del Espíritu no tiene nada que ver con recibir el Espíritu Santo. Y ese ha sido uno de los problemas por los cuales muchas personas no han recibido dones, que es otra cosa. Los dones son dádivas de Dios al que ya tiene el Espíritu Santo. El don no reposa sobre el que no tiene el Espíritu Santo, porque es don del Espíritu, es un regalo de Dios por estar en una condición santa, que eso es otro tema. Pero quiero ir estos puntos para que usted tenga una visualización de lo que vamos a hablar, ¿ok? Ahora, primero, hagamos una pregunta para poder aclarar un poco más acerca del nacer del Espíritu. Amén. ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Cómo nazco del Espíritu? Pues quizás no se ha hecho la pregunta porque a lo mejor ya nos implantaron un conocimiento que nacer del Espíritu es hablar en lengua, que nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo. Estamos hablando de Juan capítulo 3 versículo 1. Número 1. Nacer del Espíritu es dejar de practicar las obras de la carne. Número 1. Nacer del Espíritu es dejar de practicar las obras de la carne. Ahora, ¿cómo un hombre deja de practicar las obras de la carne? Acentuando el pecado. Tiene que Dios meterse en la vida de la persona y matar todos los deseos pecaminosos que hay en la persona para que esa persona ahora viva bien. ¿Tiene Dios que venir y hacer todo ese trabajo en el cuerpo de la persona? No. No. Nacer del Espíritu tiene los mismos principios como nacer del agua. Nacer del agua no es que Dios viene y te obliga y te mete en el agua y te hace reconocer que eres un pecador. No, nacer del Espíritu tiene como principal fundamento dejar de practicar las obras de la carne para poner en práctica las cosas buenas de Dios. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Dios? No. No. Dios no hace ese trabajo. Ahora, es algo que nosotros debemos generar. Es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Como el nacimiento del agua. Yo decido morir para el mundo y vivir para Dios. Y Dios completa el nacimiento del agua por el nombre de Jesús y la sangre derramada en la cruz del Calvario, perdonando todos mis pecados. Así debe ser el nacimiento del Espíritu. Nacimiento del Espíritu. Romanos capítulo 8 vamos a empezar a comparar y a certificar con la palabra de Dios lo que le estoy diciendo. Que nacer del Espíritu no tiene nada que ver con recibir el Espíritu Santo. Mire, y esto es una de las cosas que si nosotros no le enseñamos a nuestro pueblo, no le enseñas al pecador, esa persona va a creer que está llena del Espíritu Santo sin antes hacer morir las cosas malas que hay en su vida. Si yo le digo a la persona que es Dios el que va a matar todos sus deseos y pasiones que hay allí, algo que Dios no va a hacer,
Y no le digo, eres tú el que tienes que crucificar a tu hombre. Eres tú el que tienes que crucificar a tus pasiones. Esa persona nunca va a hacer esas acciones. Romanos capítulo 8, vaya por favor. No se preocupen por los niños, eso es normal. Usted no, tampoco se preocupe, eso es normal. No se preocupe. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y vamos a comparar a través de las Escrituras que el nacer del Espíritu es más decisión del hombre que un trabajo que Dios viene a hacer en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 5, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así: porque los que son de la carne, ¿qué dice su Biblia? Los que son de la carne, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué dice su Biblia? Piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? A ver, ya va. ¿Por qué el hombre se ocupa en el pecado? ¿Porque el diablo se mete en ello y los hace pecar? No, el hombre desea. Dice la palabra de Dios, ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. Así que no le eche la culpa al diablo. Él va a recibir su juicio por acercarnos al pecado, por inducirnos. Pero ya una posesión demoníaca, y eso ya son actos diferentes. ¿Ok? Pero el ocuparse de la carne es una decisión del hombre. Ahora dice, versículo 6, porque el ocuparse de la carne va a producir muerte, alejamiento de Dios, distanciamiento de Dios, alejado de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y sin salvación. Pero el ocuparse del Espíritu es... Ahora, ¿quién es el que te hace ocuparte del Espíritu? ¿El Espíritu Santo viene a entrar en ti para que tú te ocupes en el Espíritu? No. Tú tienes que ver interés en que las cosas de Dios son buenas. Orar es bueno, yo decido orar. Ayunar es bueno, yo decido ayunar. Congregarme es bueno, yo decido congregarme, porque allí voy a encontrar al Espíritu Santo de Dios. Ahí voy a encontrar a Dios, ahí voy a encontrar su presencia, ahí voy a encontrar su respaldo. Cuando yo sacrifico y pongo la ofrenda, Dios se acerca, pero una acción que tengo que hacer yo tengo que pensar en las cosas del Espíritu. No tiene que venir Dios a hacerme pensar en las cosas del Espíritu. No. Génesis capítulo 6. No está acá anotado, pero me vino a la mente cuando Dios miró en la tierra que todo el designio del corazón de los hombres ¿era qué? ¿Era qué? ¿Y quién los obligó a ellos a pensar eso? ¿Qué esperaba Dios que pensaran ellos? Lo bueno. Pero mientras que yo pienso lo malo, le echo la culpa a Dios porque Él no viene a mí a hacerme pensar cosas buenas. ¿Sí me está escuchando, iglesia? No es Dios. Eres tú el que tiene que reprender todo mal pensamiento, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eres tú el que tienes que sacarte la fornicación, eres tú el que tienes que sacarte el adulterio, eres tú el que tienes que sacarte los vicios, eres tú el que tienes que reprender todo lo que sale del corazón, porque te va a contaminar. Sigamos leyendo. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice su Biblia?
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí es donde dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acá no dice que para que tú vivas o pienses en las cosas del Espíritu, tiene que estar el Espíritu de Dios en ti. No. Si tú piensas en las cosas del Espíritu, el Espíritu va a venir a morar en ti. Refiriéndonos al respaldo de Dios, como hemos aprendido. No es un espíritu como tal. ¿Ok? Ahora, Pablo dice que debemos ocuparnos del Espíritu. Nosotros debemos decidir, es bueno buscar las cosas del Espíritu. Es acomodar nuestras vidas a como Dios quiere. Moldearnos a Dios. Dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Efesios capítulo 5, vaya por favor. Estamos hablando que es nacer del Espíritu. Efesios capítulo 5. Nacer del Espíritu no es recibir el Espíritu Santo. Nacer del Espíritu es dejar de practicar las obras de la carne. Decidir no andar en las obras pecaminosas. Para acercarme a Dios, para que Dios me acepte, para que Dios me llene con su Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 33, cuando usted lo tenga puede decir amén. Sé pues imitadores de Dios. ¿Sí está conmigo? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya va. ¿No es Dios el que viene a mí a convertirme en imitador de Él? ¿No es lo que nos han enseñado? ¿Pero qué dice Pablo? Eres tú el que tienes que buscar imitar. Eres tú el que tienes que adoptar. Eres tú el que tienes que caminar como caminó Cristo. Eres tú el que tienes que cumplir los mandamientos. No es Dios el que viene a obligarte a que cumplas mandamientos. Y ahí es donde tendrás tu recompensa. Y se te será llamado obediente. Porque si no fuésemos una marioneta, y así no trabaja Dios, ahí es donde Dios se glorifica, hermano. Ahí es donde Dios se exalta, ahí es donde Dios se muestra, porque la palabra del Señor dice en el libro de los Salmos que su ley es buena, transforma el alma, convierte el corazón. Su palabra hace un efecto en nosotros, redarguye esta mente terca, este corazón duro que no quiere cambiar por nada ni por nadie, quiere vivir una vida de pecado. Pero la palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos hace ver la realidad para que tu alma, tu espíritu y tu carne aceptes que tienes que cambiar y nacer del Espíritu para agradar al Dios de la gloria. A su nombre. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. ¿Quién nos va a hacer andar en amor? Tú tienes que buscar andar en amor. Ya tú conoces el odio y conoces el amor. Tú decides odiar o decides amar. No es el Espíritu Santo que va a venir a tu vida y te va a llenar de amor, y ahí es donde tú vas a amar, porque todo lo está haciendo el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que haces tú? ¿Y qué es lo que hago yo? Pablo por eso dice, andad en amor. Te manda, te da un recado, te da un mandamiento. Anda en amor. No dice, siéntate, que el Espíritu Santo, no importa que tu corazón esté lleno de odio, el Espíritu Santo va a venir, va a sacar el odio y te va a llenar todo de amor. Así es fácil, ¿verdad que sí? Yo no hago nada, cámbiame. ¿Y yo qué hago? ¿Y cuál es mi mérito?
¿En dónde está mi esfuerzo? ¿Qué voy a aprender? Sigue diciendo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Quién debe dejar de hablar y de nombrar estas cosas en su vida? ¿El Espíritu Santo tiene que venir y taparnos la boca cada vez que vamos a hablar esto? Tú tienes que saber que eso es malo. Tú tienes que saber que eso no conviene. Y cuando tú naces del Espíritu es cuando tú dominas todas estas cosas. Y acomodas tu vida en santidad, en verdad, ordenada, y ahí es donde el Espíritu Santo, cuando Jesucristo dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Pero si no nacemos del Espíritu, somos carnales, porque lo que es nacido de la carne, y el Espíritu Santo no va a habitar en alguien que vive en la carne. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, entonces el Espíritu va a venir a nuestras vidas porque ya somos Espíritu. ¿Sí entendió? Ahorita vamos a llegar al texto. Dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no conviene, sino antes bien, ¿qué dice su Biblia? Sino acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que dice su Biblia, viene la ira de Dios sobre los hijos. Hermano, mire, si una persona que tiene el Espíritu de Dios peca, ¿quién va a recibir juicio? ¿El Espíritu de Dios o la persona que pecó? El que tiene la simiente de Dios no peca. ¿Por qué? Porque primero nació del Espíritu. Y cuando una persona nace del Espíritu, que hace morir todos estos deseos, todas estas pasiones, no la atiende ni las practica, y el Espíritu viene y llega a la vida de la persona, es decir, el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, la presencia de Dios en su vida, ese hombre no va a pecar. Ese hombre no va a pecar, porque no hay pecado vivo que se practique en ese cuerpo. No hay nada vivo que no le agrade a Dios que vaya a poner a practicar esa persona. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes, ¿cómo dice su Biblia? No es el Espíritu el que te va a alejar. No es el Espíritu el que te va a decir, bueno, en algunas oportunidades el Espíritu impide que vayamos en algunos lugares. Tenemos ejemplos en las Escrituras donde a Pablo el Espíritu le impedía ir a ciertos lugares y le resistía. Pero esto no va a suceder todo el tiempo, hermano. No es que tú vas a tener como una app allí que el Espíritu te diga, mira, no digas esta palabra, mira, no digas aquello. Ya tú tienes que saber cómo debes hablar, ya tú tienes que saber cómo debes pensar, ya tú tienes que saber que tienes que ser obediente, ya no tienes que ser desobediente. Amén. Ya tú tienes que saber que no debes participar con los que hacen estas cosas. No necesariamente tiene que ser Dios el que venga y te diga, mira, esa gente maldice, esa gente fuma droga, ¿qué haces tú ahí? Ya nosotros conociendo la palabra, tú sabes, hermano, que no nos conviene estar allí, más si a nosotros nos gustaba la droga, más si a nosotros nos gustaba la borrachera. Huid en medio de ellos. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Te tiene que agarrar el Espíritu Santo por los pelos y sacarte? Tus piecitos, tú mandas a tus pies. A Dios no le agrada esto. Yo me voy de aquí. El que nace del Espíritu
huye de las pasiones desordenadas. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, andad. Oye, dígale al hermano que está a su lado, andad en luz. Andad en luz. Es un mandamiento. No, es que yo no he dejado de pecar porque no he recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a recibir el Espíritu Santo si no dejas de pecar? Yo tengo, aquí asistí a un muchacho, no está aquí ya con nosotros. Ojalá y en donde esté algún día sea sellado con el Espíritu Santo, pero no creo. Hermano, yo no sé por qué no recibo el Espíritu Santo, indagando. Inconstante, no oraba, no ayunaba, muchas fallas en la parte del convertimiento, en la parte de demostrar la actitud de Cristo en nuestras vidas. Hermano, de esa manera no vamos a recibir nada de Dios si Dios no ve esfuerzo en nosotros en cambiar. Si Dios no ve acciones en nosotros que dejamos de practicar algunas cosas que a Él no le agradan, ahí es donde Él dice, bueno, ahí yo voy a habitar, ahí yo voy a morar. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable. Ahora, el fruto del Espíritu, ok, acá quizás algunos resumen, bueno, es que el que tiene el Espíritu de Dios es el que hace estas cosas. No necesariamente necesitamos tener el Espíritu de Dios para hacer estas cosas. No con esto estoy diciendo que no se necesita el Espíritu de Dios, óigame, ¿no? Óigame. Sino que el Espíritu de Dios cuando viene a nuestras vidas es para fortalecernos cuando Él ve que estamos luchando en contra de esas áreas. Él ve que en nosotros hay una concupiscencia de mentira. Señor, yo no voy a mentir. El enemigo viene y te pone una tentación para mentir. Yo no voy a mentir. Por allá, yo no voy a mentir. Y viene Dios y te ve en esa lucha y viene y te fortalece. Te ayuda, te da las fuerzas necesarias para que tú sigas luchando en contra de lo que tú estás luchando. Te refuerza la fuerza. Dice el versículo 11, y no participe en las obras, que dice su Biblia, infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿quién las tiene que reprender? ¿Quién las tiene que reprender? Nosotros. Ya tú sabes, hermano, que esas obras no van a producir fruto. Tus obras producen fruto. Si son malas, para muerte. Pero si tus obras son agradables a Dios, van a traer al Espíritu de Dios a tu vida. Van a traer el respaldo de Dios a tu vida. Va a traer la bendición de Dios a tu vida, porque estás haciendo lo que a Dios le agrada. Estás viviendo espiritualmente, has nacido espiritualmente. Amén. Todo aquel que practica las cosas que le agradan a Dios ha nacido espiritualmente. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. ¿Te va a alumbrar Cristo si tú no decides despertarte? Si tú no te levantas. No, yo estoy aquí sentado esperando que Cristo me alumbre. Quédate sentado. Pero Cristo está esperando que tú despiertes y te levantes. La ayuda de Dios, el respaldo de Dios va a venir cuando tú acciones, cuando tú ejecutes, cuando nosotros tomemos la decisión. Yo estoy muerto.
Yo vivo aquí en oscuridad, en inmundicia, esto es lo que estoy practicando y yo quiero la bendición de Dios. Bueno, decido dejar de hacer esas cosas. Ya me voy a otro lugar donde no haya tanta maldad. ¿Qué le pasó a Lot cuando vivía en Sodoma y Gomorra? Dice la palabra del Señor que el justo Lot era afligido por la nefasta conducta de los sodomitas en aquel lugar. Y dice, y él oraba todos los días diciendo, Señor, líbrame. Por eso fueron los ángeles de parte de Dios a librar a Lot, porque antes no fueron, porque Lot no había pedido la ayuda. Pero cuando Lot pidió la ayuda, entonces Dios envió y lo sacó y lo libertó. Así funciona con cada uno de nosotros. Cuando tú reconoces que estás abrumado por el pecado, que ya no puedes más con la conducta propia, con la mentira, con la borrachera, con el vicio, y le dices, Dios, ayúdame porque esto me va a matar, socórreme, hermano, va a venir ayuda del norte, del sur, del este, del oeste, y te va a sacar del pozo de la desesperación. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero tú tienes que accionar. No es que Dios tiene que hacer todo. No es que Dios va a llegar a tu... No, hermano, Dios ya te ha manifestado lo que Él quiere a través de su palabra. Amén. Versículo 18. Versículo 15, perdón. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Está viendo que nos manda a examinarnos? ¿Sí me está oyendo, iglesia? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú eres inteligente. Dile al hermano que está a su lado, tú eres inteligente. Tú eres inteligente para hacer lo que a Dios le agrada. Ay, lo hice por error. Ay, hermano, no, lo querías hacer. Sigue diciendo, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay... No. Es el diablo que se le mete a la persona para ir a emborracharse. Es que son los espíritus que me llevaron, le dicen algunos a la esposa. Es que son los espíritus que me obligan a buscar mujeres. Ay, espíritu sinvergüenza. No dejes tú de hacer esas cosas. Y aquí dice Pablo, no te embriagues, porque eres tú el que tomas la copa en tu mano. Eres tú el que mueves tus pies a hacer lo que a Dios no le agrada. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Hermano, nosotros apartándonos del pecado y haciendo las cosas que a Dios le agrada, es la manera que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Habiendo nacido del Espíritu, habiendo muerto al pecado. Versículo 16, versículo 22, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Esto quién lo va a hacer? No, eso lo hace una persona llena del Espíritu. No. Una persona llena del Espíritu hace cosas mayores. Pero estas obras deben ser decisiones de nosotros, andar en las cosas que Dios le agrada. La palabra del Señor dice que el sabio ve venir el mal de lejos y se aparta. ¿Necesitas estar lleno del Espíritu para ver venir el mal de lejos y apartarte? No, nadie sería salvo. Nadie sería salvo.
La sabiduría viene a tu vida cuando tú oyes la palabra de Dios. Y tú oyes la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice, es malo decir mentira. Entonces, cuando tú rehusas a decir mentira, tú te estás apartando del mal y no estás lleno del Espíritu. Ahora, no radicalicemos las cosas. Es importante ser lleno del Espíritu. Indispensable. Muy indispensable. Pero no coaccionemos las cosas, que estas obras son las que se hacen únicamente cuando una persona está llena del Espíritu Santo. No, porque estamos reduciendo la salvación. ¿Sí me estoy explicando? Estamos nosotros reduciéndole la entrada al reino de los cielos a las personas y estamos siendo selectivos, porque no es de todos la fe. No todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. No con esto quiero crear desánimo en usted. Y yo creo y confío y tengo la esperanza, Dios, de que todos los que estamos aquí podamos ser salvos. Todos. Porque para usted es la salvación. Para todos cuanto el Señor nuestro Dios os llamare. Pero si yo no ando en las cosas del Espíritu, si no nazco del Espíritu, pierdo mi salvación. La pierdo. ¿Por qué? Por no renunciar las cosas que a Dios no le agradan. Dice el versículo 22, cuando usted lo tenga puede decir amén. Las casadas estén sujetas a su marido. Ya va. Mi esposa necesita ser llena del Espíritu Santo para sujetarse a mí. Su esposa necesita estar llena del Espíritu Santo. Hay mujeres que no son cristianas, que son más sujetas a los esposos que muchas mujeres cristianas y no tienen el Espíritu Santo. No con esto quiero ofender a ninguna, porque no estoy diciendo que las que están aquí no se someten, sino que estoy poniendo en balanza que es una acción del hombre, es una decisión de la mujer que a Dios le agrada que se someta al hombre, que se sujete al hombre. Dice, las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, respetando. Amén. Respetando. Nosotros necesitamos entender que es una decisión de nosotros, es una conducta que hay que cambiar, porque la irreverencia hacia la cabeza del hogar no le agrada a Dios. Eso cierra los cielos y no viene bendición al hogar, abre la puerta del infierno y vienen espíritus inmundos a crear confusión y problema en el hogar. Véalo de esa manera, porque es real. La irreverencia en el matrimonio cierra la puerta de los cielos. Así sea que usted ayune, ore, lea, se haya leído la Biblia 25, 35 veces, su padre sea apóstol, profeta, evangelista, tenga los 5, los 20 ministerios habidos por haber. Si usted no se sujeta a su esposo, si usted no respeta a su marido, tiene la puerta de los cielos cerrada. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? No hablo de machismo. ¿Está contento, caballero, verdad? ¡Ja! ¡Ay! Tranquilo, que le va a durar poco el contento. Dice el versículo 23, porque el marido es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas en algunas cosas a su marido. Yo sé que se procura y hay hombres que son difíciles, pero usted haga lo suyo. Usted haga su trabajo. Perdón. Usted procure agradarle a Dios y Dios le va a bendecir. Así sea que su esposo no vea. En cualquier momento Dios le va a dar un cocorrón y le va a hacer ver lo valiosa que es usted y lo respetuosa que es usted. Pero hablo a mujeres, a las esposas, de que es una decisión de la mujer sujetarse, la sujeción.
No necesitas el Espíritu de Dios para que te sujetes. El Espíritu de Dios va a venir para hacer en ti cosas mayores y va a fortalecer esa sujeción hacia tu marido, hacia tu hogar. La va a fortalecer, pero ya debe ser un fruto del nacimiento del Espíritu que tú procuraste. ¿Sí me está oyendo, iglesia? Dice el versículo 25: maridos, hermana, dígale a su esposo, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Necesita el hombre el Espíritu de Dios para amar a su mujer? No, es que yo no amo a mi esposa porque yo no he recibido el Espíritu de Dios. Mentiras del diablo. Si tú no amas a tu esposa, si tú no la tratas como vaso más frágil, tienes el reino de los cielos cerrado. Dios no va a oír tus oraciones. Si tú quieres tener un porte de machismo sobre tu esposa y buscar someterla a trabajos forzosos y tú no le transmites a ella el amor que debe sentir de ti para estimular el respeto que ella debe tener hacia ti, estás mal. Es algo que tú tienes que decidir hacer. Es algo que nosotros tenemos que buscar regar el amor en nuestras esposas. Mire, hay hombres que se levantan y le dan los buenos días a todo el mundo menos a su esposa. Ay, Dios mío. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amanecí? Pero, vecina, ¿cómo amaneció? Buenos días. Cuñada, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo se siente? Y la esposa por allá, ay, me duele todo y ni si cuenta se da el hombre. Haceme las arepas, más nada. ¿Necesita el Espíritu de Dios para tratar bien a la esposa? No. Porque tú tienes que nacer del Espíritu. Cuando el hombre nace del Espíritu, trata bien a su prójimo. Porque sabe que a Dios le agrada que yo trate bien a mi prójimo. Si yo amo a mi hermano, amo a Dios. Pero si no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo digo que amo a Dios a quien no veo? Maridos. Versículo 25. Amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Si ella me ama, yo la amo. No. Hagamos nuestro trabajo. Amémosla. Porque es un mandamiento. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía, hermano, que es un mandamiento? Que amemos a nuestras esposas. Marido, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? De tal manera que dio su vida por ella. Pero tenemos tiempo para todo el mundo menos para nuestras esposas. Nos llama fulanito y sultanejo para que hagamos un favor pero nuestra esposa, déjame, vos no podés dejarlo para después. Esto, lo otro. ¿Me están oyendo, caballero? Levanten la cabeza. Levante la cabeza. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Debe haber un cambio. Debemos nacer del Espíritu. Y estas cosas, no le echemos la culpa que por la ausencia del Espíritu Santo en nosotros, no, hermano. Son cosas terrenales que nosotros tenemos que hacer para que vivamos bien. Versículo 26. De esa manera que amó Cristo a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, hermano, sí, hay veces que nuestras esposas se enojan, sí, pero comparemos el amor que nosotros sintamos por ella con el amor que Cristo sintió por la iglesia. Cuando Cristo estaba crucificado, ¿no le maldecían? ¿No le maldecían? ¿No le señalaban? ¿No le injuriaban? ¿Y qué hizo Cristo? Agarró la corona y se la tiró en los ojos a ellos. Le dijo: Padre, un rayo. Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Haga usted su trabajo. Y yo sé que cuando a su esposa le pase el enojo, ella va a comprender que actuó mal. Pero a veces nos cuesta como caballero acordarnos que estamos clavados en la cruz, y mientras que nos dicen: maldice a tu Dios y muérete, tú bájate de esa cruz, nosotros tenemos que decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, cuando su esposa esté peleando, no le diga: Padre, perdónala, porque no sabe lo que hace, porque ahí le va a echar leña al fuego. Le va a echar leña al fuego. Sigue diciendo, versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene manchas ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos, ¿dónde están los caballeros? ¿Se fueron? Como a sus mismos. Yo quiero que los hombres lo digan duro. Como a sus mismos. Así. Que se nos meta en el corazón. Debemos amarla como a nuestro propio cuerpo, ¿verdad? A ver, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque los dos son una sola carne. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Necesitamos el Espíritu de Dios para esto? No. Si se lo va a dar, déselo bien fuerte. Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, espero y sea de edificación esta parte, ¿ok? Pero vuelvo a reiterar, hermano, no necesariamente necesitamos gemir, ser lleno del Espíritu de Dios para amar a nuestro semejante, para hacer estas cosas. No, esto se lo dice el prefecto. A ver, un recién casado, calentico, ¿qué le dijo el prefecto? ¿Jura usted amar a su esposa? Ay, él se ríe. No le voy a hacer muchas preguntas, porque si dice que se le olvidó, ay, en sus días de matrimonio, ay, ahí queda. Pero nos lo dicen bien claro, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Por eso es importante el matrimonio. ¿Sabe por qué mucha gente no le gusta el matrimonio? Porque no le gustan las responsabilidades y creen que con rejuntarse no hay responsabilidad. No hay nada como demostrar el amor a nuestra pareja cuando juramos ante Dios: yo te juro, Señor, que la voy a amar hasta la muerte. Yo te juro, Señor, que la voy a cuidar.
Yo te juro, Señor, que en la salud, en la enfermedad, engorde, se ponga flaca, le salgan arrugas, se le llene la cabeza de cana, igual la voy a amar hasta que venga tu Hijo Jesucristo. ¿Te llega el amor hasta allá? Nos debe llegar hasta allá. Amén. Y no necesitamos el Espíritu de Dios para eso. No estoy menospreciando el Espíritu de Dios, sino que esperamos algunas obras que Dios las haga por nosotros, cuando nosotros ya debimos de estar haciéndolas desde hace rato. El que hurta, ¿cómo va a dejar de hurtar? ¿Recibiendo el Espíritu Santo? Tiene que tomar una decisión. Yo no voy a hurtar más, porque me van a matar en uno de esos robos. Me van a pegar 3 tiros y voy a quedar. Tienes que entender que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces, son cosas, hermanos, que nosotros necesitamos entender. Esto debemos hacerlo nosotros, no el Espíritu Santo. Nacer del Espíritu no es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo acerca de que es necesario nacer de nuevo, ahí Jesucristo no le dijo que tenía que recibir el Espíritu Santo, no. Ahora, no, con esto quiero que usted me malinterprete que no es necesario tener el Espíritu Santo para entrar en los cielos, no. Pero algo sí estoy seguro, que Jesús no le dijo a Nicodemo que el nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo, no. Debemos nacer del Espíritu para que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso sí, debemos nacer del Espíritu para ser llenos del Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a Nicodemo. San Juan 3:6. Vaya por favor a los evangelios. San Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Si usted nace del Espíritu, usted está en una situación, en un estado, es la palabra. Usted está en un estado espiritual que sí puede venir el Espíritu de Dios a su vida. Pero si usted no ha muerto al pecado, usted no ha nacido del Espíritu, ¿cómo el Espíritu de Dios va a entrar en usted? Si todavía es carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Ahora, una vez que nosotros hacemos morir todas estas cosas, decidimos no practicar todas estas cosas, ahora hay nuevos pensamientos, nueva conducta. Es allí donde nosotros ahora somos seres espirituales. Seguimos siendo seres humanos, pero ahora seres espirituales porque pensamos en las cosas del Espíritu. Andamos en las cosas del Espíritu. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, ahora siendo seres espirituales, pensando en las cosas del Espíritu, Dios nos llena con su poder. Dios nos llena con su presencia. Dios nos llena con su Espíritu. Y es allí donde metafóricamente habla la palabra. Y Él derrama su Espíritu sobre nosotros sin reproche, sin medida. Nos llena completamente porque estamos nacidos del Espíritu. Porque hemos nacido del Espíritu. Amén. ¿Una persona que no ha nacido del Espíritu puede recibir el Espíritu de Dios? No, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, mire, el Espíritu es para fortalecer nuestras almas, para guiarnos a toda verdad, para revelarnos todas las cosas, para adoptarnos como hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender en esa conversación que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Ahora, el hecho que esta palabra, el nacer del Espíritu, esa palabra Espíritu, está en mayúscula, no significa que se está refiriendo al Espíritu Santo. No, nosotros hemos estudiado
varios temas de algunas expresiones que hay en las Escrituras que por el hecho de que la gramática le dé una acentuación con mayúscula o con colores rojos no significa que es lo que está adoctrinando. Y aquí hay un propósito de adoctrinamiento, porque el hecho de que allí esté la palabra mayúscula no significa que se está refiriendo al Espíritu Santo. Vamos a comparar un poco. No está anotado, pero quiero que comparemos un poco. A ver. Déjeme si encuentro acá una variante. Ok. 6. 3:6. San Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Mire, acá hay dos palabras. Acá hay una expresión repetida, pero hay un cambio. Una palabra que es espíritu está en mayúscula y otra palabra que es espíritu está en minúscula. Según como nos han enseñado, la palabra espíritu que tenga E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo. La palabra espíritu que tenga la E minúscula se está refiriendo a el espíritu del hombre. ¿Será esto cierto en este contexto? Vamos a comparar. Capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, ¿qué dice su Biblia? Ahora, acá hay una expresión invertida. Porque si yo nazco del espíritu y soy espíritu, yo tengo que tener E mayúscula. Porque si recibí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mi vida, cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, no santifica únicamente mi espíritu, sino todo mi ser. ¿Sí me estoy explicando? Sino todo mi ser. Ahora, ¿por qué el que hace nacer el espíritu que está allí está en mayúscula y cuando me prolongo en un ser espiritual está en minúscula? Si el Espíritu de Dios está en mí. Acá hay una variante que no concuerda por las mayúsculas y esto es una de las cosas que me da más peso en lo que estamos explicando, que cuando habla del nacer del Espíritu no se está refiriendo en recibir el Espíritu Santo, se está refiriendo a la acción del hombre que tiene que alejarse del pecado, que tiene que hacer morir lo terrenal en su vida. Ejemplo, Gálatas capítulo 5, vaya por favor. El nacer del Espíritu es algo que nosotros hacemos, así como cuando nacemos del agua, cuando morimos para el mundo y nacemos para Dios, es algo que yo decido, que yo prolongo. Dios hace su parte y yo hago mi parte. Gálatas, le dije, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Busca ahí un momento, por favor. Ajá, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ok, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿qué dice su Biblia? Andad en el Espíritu. Ok, vamos a explicar un momento esta expresión. Vamos a leer 10 versículos de este capítulo, pero quiero detenerme acá un momento. Ok, andad en el Espíritu. Miren, si hemos sido enseñados que yo no puedo prolongar, yo no puedo decidir que el Espíritu de Dios entre en mi vida. Yo no puedo decidir que usted sea lleno del Espíritu Santo, porque no es mi darlo, ¿verdad? Yo lo puedo desear,
Pero el que da el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? Si alguien se para aquí y dice, en este momento yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿será lleno del Espíritu Santo? ¿Será lleno? No. A Dios le place darlo. Puede que se lo dé, como puede que Dios no se lo dé. ¿Es así o no es así? ¿Sí me está comprendiendo, iglesia? Cuando una persona quiere ser lleno del Espíritu Santo, ¿es llena porque lo decide o tiene que esperar la voluntad de Dios para que sea lleno? Tiene que esperar la voluntad de Dios para que sea lleno, ¿ok? Ahora, ¿de dónde me aferro yo a decir que San Juan 3, el nacer del Espíritu, no se refiere a ser lleno del Espíritu Santo por mandatos como estos también? Versículo 16, capítulo 5 de Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y esa palabra Espíritu en su Biblia está con E mayúscula. ¿Se estará refiriendo al Espíritu Santo? ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿No nos han enseñado que andar en el Espíritu es recibir el Espíritu? ¿Es que el Espíritu de Dios está en nosotros? Pues acá no se está refiriendo que nosotros, acá no está hablando de recibir el Espíritu. Acá está hablando de andar en el Espíritu, de practicar las cosas espirituales. Practicar las cosas espirituales. Andad en ella. Amén. No matar, no robar, no fumar, no beber, no fornicar. Andar en las cosas del Espíritu, rehusar de hacer las cosas pecaminosas. Versículo 16. Andad pues en el Espíritu, y aquí se lo explica, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando usted y yo decidimos a no satisfacer los deseos de la carne, hermano, estamos andando en las cosas del Espíritu. Estamos andando en el Espíritu. No significa que estamos llenos del Espíritu Santo. Es que estamos practicando las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que le agradan a Dios. ¿Y se está fijando que está con E mayúscula? Sigue diciendo, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, ¿qué dice su Biblia? Es decir, que somos nosotros, ya cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a que nosotros hagamos obra. Sí, podemos enfrentar el pecado, podemos enfrentar algunas cosas que nosotros mismos no hemos podido con nuestra propia fuerza. Versículo 18. Pero si soy guiado por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, versículo 20, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice su Biblia, no heredarán el reino de Dios. Es allí donde habla Jesucristo a Nicodemo. Mira, si tú no naces de nuevo, el que nace de nuevo ya no practica estas cosas. Los que practican estas cosas no pueden entrar en el reino de los cielos, pero los que no la practican sí pueden entrar. Amén. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice su Biblia? ¿El fruto del Espíritu qué es? Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice su Biblia? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por
Andemos por, hermano, la persona que quiera ser llena del Espíritu Santo primero tiene que agarrar 2 clavos de 5 pulgadas. 3, porque son uno en la mano derecha, uno en la izquierda y uno en el pie. 3 clavos. Y crucificar al viejo hombre. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir, va a agarrar a tu viejo hombre y lo va a clavar. No. Eres tú, los que son de Cristo, los que han creído la palabra, los que creen en el Dios Todopoderoso y los que quieren entrar en el reino de los cielos, agarran sus pasiones y sus deseos y los crucifican para que el Espíritu de Dios repose en su vida y ahora puedan ser adoptados para ser hijos de Dios. De esta manera es que lo explica el apóstol. Sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos, ¿qué dice su Biblia? Unos a otros. Entonces, acá nosotros nos podemos dar cuenta de que a medida que buscamos practicar las cosas que son del Espíritu, somos llenados por Dios. Amén. Somos capacitados por Dios. Somos ayudados por Dios. Somos fortalecidos por Dios. San Juan capítulo 3, vaya por favor. Cuando nosotros hacemos morir todas estas cosas y nacemos del Espíritu y el Espíritu de Dios está en nosotros y somos unos seres espirituales, ahí es donde Dios nos lleva a donde Él quiere. No a donde nosotros queremos. Él nos lleva a cumplir su voluntad. Dice San Juan 3, capítulo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí es donde somos llevados, hermano. Ahí es donde ya nuestra voluntad es cuestionada. Porque nosotros nos sometemos a Dios. Señor, haz tú conmigo lo que tú quieras. Y Dios nos traza su propósito. Y Dios nos dice, ahora yo quiero que tú querías ser un doctor, ahora yo quiero que tú seas un pastor. Y cuando nosotros accedemos a ese llamado, cuando somos espirituales. Cuando ahora sí tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos convence, sí es verdad, Señor, voy a servirte, voy a entregarme a tu obra. Voy a ser, Señor, tu servidor. Voy a seguirte a donde quiera que tú me lleves. Entonces nosotros necesitamos entender esta parte, que debe haber una diligencia en nuestras vidas de nacer del Espíritu. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer del Espíritu, no se estaba refiriendo al recibimiento del Espíritu Santo, sino a una acción que debe hacer el hombre. No el Espíritu Santo, una acción que debe hacer el hombre. No va a entrar en nosotros para quitarnos involuntariamente nuestros deseos y nuestras pasiones pecaminosas. No lo va a hacer. No, el Espíritu Santo va a entrar en nuestras vidas cuando ya nosotros hayamos renunciado a todas esas cosas. Amén. Colosenses capítulo 3, vaya por favor. Ya vamos a terminar. Téngame un poquito de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Acá habla del bautismo del agua. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. ¿Quién renueva al nuevo hombre? ¿Quién hace nacer un nuevo hombre en nosotros? Nosotros. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo. ¿A quién le está mandando? A nosotros. Tú tienes que buscar ser una nueva criatura. Y si tú te colocas en la presencia de Dios, el Señor va a ver tu intención y Él va a perdonar todos tus pecados. Y Él, una vez que tú hayas renunciado a todas estas cosas, Él va a venir a respaldarte, Él va a venir a ayudarte, Él va a venir a fortalecerte, a santificarte, a justificarte. Pero el cambio lo decides tú, el cambio lo prolongas tú, la transformación Dios, pero la decisión tú. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni excita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Vestidos pues, ¿qué más declaraciones queremos? Vestidos pues como escogido de Dios. ¿Quién nos viste como escogido de Dios? Cuando tú renuncias a todas esas cosas, cuando tú te apartas de lo malo, cuando tú crucificas al viejo hombre y Dios te unge como una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y las nuevas son hechas. Amén. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos, ¿qué dice su Biblia? ¿Vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y allí volvemos otra vez. Casada está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres, así no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es grande al Señor, esto agrada al Señor, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y así sucesivamente usted va a ver una gama de exigencia que nos habla a nosotros, que tenemos que hacer nosotros, amén, internamente. Ahora, nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos entender esto. Hay un ejemplo en el libro de San Juan capítulo 4, vaya por favor. Hermano, una vez que nosotros completemos este nacimiento del Espíritu, ahí somos dignos del Espíritu de Dios. Ahí es donde nosotros somos dignos del Espíritu de Dios. Contrario no. San Juan capítulo 4 versículo 5, vaya por favor. San Juan capítulo 4 versículo 5, ya falta poco. San Juan capítulo 4 versículo 5, cuando usted lo tenga, vamos a leer este ejemplo para que usted vea lo que Jesucristo enseñó. Vino pues
a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Vamos a resumir el versículo 10, a saltar al versículo 10. Jesús y la mujer samaritana. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Aquí Jesús sí le estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora, esta mujer, para poder beber del agua, tenía que nacer del Espíritu. Esta mujer, para poder recibir del don, tenía que nacer del Espíritu. Versículo 11. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacar no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta, ¿qué dice su Biblia? Para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Ok, hay veces donde hay personas que no han querido renunciar a su vida pecaminosa y quieren recibir el Espíritu Santo. Hay personas que no han crucificado sus pasiones y sus deseos y quieren recibir el Espíritu Santo. Así como esta mujer que quería agua de la que le estaba ofreciendo Jesús para que ella no tuviera sed jamás. ¿Y qué hizo Jesús? Ay, venga acá, no importa que no has cambiado. Toma el agua que salta para vida eterna. ¿Fue así? ¿Qué sucedió? Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Estaba bien espiritualmente esta mujer? No. Jesús la mandó a arreglar su vida, a que naciera del Espíritu para poder recibir el don que Él estaba ofreciendo. Hay otro ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Hermanos, si no nos hemos convertido y no hemos nacido del Espíritu, ya nacimos del agua, y no hemos nacido del Espíritu, no podemos recibir el Espíritu Santo. ¿No? Debe haber un cambio en nosotros. Dice Hechos capítulo 8, versículo 14, cuando usted lo tenga puede decir amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese, ¿qué dice su Biblia? ¿Por qué? Porque había recibido la palabra y estas personas se convirtieron. El que recibe la palabra la pone por obra. Amén. El que recibe la palabra la pone por obra. El que no la recibe no la pone por obra. Ahora, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, habían nacido del agua. Versículo 17. Entonces les imponían las manos. ¿Y qué sucedía? Y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Este no había nacido del Espíritu. Este no había nacido del Espíritu, este no había recibido la palabra. Había sido bautizado en el nombre de Jesús y estaba con ellos y quemó todos sus libros y dejó las artes mágicas, sí, pero aún todavía las pasiones estaban allí vivas. No había nacido del Espíritu.
Y cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, el deseo del pecado les ofreció dinero a ellos para que le dieran también a él de ese poder, para que él, sobre quien impusiera las manos, recibiera el Espíritu Santo. Pero como ellos conocían los corazones, ellos supieron que él lo quería para ganar fondos a su favor. Dice la palabra del Señor, versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, cuando el corazón no es recto, ahí no reposa el Espíritu de Dios. Aquí está. Cuando el corazón no es recto, allí no reposa el Espíritu de Dios. Se necesita tener un corazón recto. ¿Y quién es el que encamina ese corazón para la rectitud, poniendo en práctica la palabra de Dios? Nosotros, crucificando al viejo hombre con sus pasiones y sus deseos. Entonces es allí donde Dios ve la rectitud, donde Dios ve la santidad, donde Dios ve la honestidad, donde Dios ve el deseo que necesitamos el Espíritu Santo para fortalecernos cada día más y ser sus hijos. Entonces Dios viene y derrama de su Espíritu sobre aquella criatura y lo hace su hijo y lo fortalece para su gloria. Aquí nosotros podemos notar de que es necesario nacer del Espíritu, pero no podemos titular el nacimiento del Espíritu al recibimiento del Espíritu Santo, porque es contradictorio. No, una persona que no ha hecho que sus pasiones y sus deseos mueran voluntariamente, el Espíritu de Dios no va a reposar sobre la persona. Y no es el Espíritu de Dios quien va a hacer que esos deseos mueran. No porque no tenga el poder, sino porque es un trabajo voluntario de cada uno de nosotros para que nosotros haya un nacimiento del agua y un nacimiento del Espíritu. Y obviamente en el momento que a Dios le plazca derramar de su Espíritu sobre nosotros, y allí sí podamos entrar en el reino de los cielos, porque el que no ha nacido del agua y el que no ha nacido del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Póngase sobre sus pies en esta mañana, mis hermanos. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él ayudándonos, que sea Él conforme a su voluntad, haciendo en nuestras vidas. Mire, hay enseñanzas que están arraigadas en nuestras vidas y a veces no vamos a reaccionar y a cambiar por una sola enseñanza. Yo le invito a usted que oiga, yo le invito a usted que compare en la palabra de Dios, que indague y que aprendamos también a identificar la intención doctrinal que hay en algunas expresiones en la palabra de Dios. Y nosotros nacemos del Espíritu. Para recibir el Espíritu de Dios, sí entraremos en el reino de los cielos. Pero si nosotros nacemos del agua y no luchamos voluntariamente para hacer morir las pasiones y los deseos que están en nosotros, naciendo del Espíritu, el Espíritu de Dios no va a entrar en nosotros. Jamás y nunca. Así como los apóstoles le dijeron a Simón, no vamos a tener parte ni suerte en ese asunto. Además, Jesucristo le dijo a Nicodemos, mira, te he hablado cosas terrenales y no las he entendido. ¿Cómo será si te hablo cosas espirituales? ¿Y sabía usted que el nacer del Espíritu es algo terrenal?
Nacer del Espíritu es algo terrenal, porque tiene que ver con los deseos y las pasiones de nosotros. Jesús se lo dijo a Nicodemo: si os he hablado cosas terrenales, ¿qué le había hablado Jesús a Nicodemo? Nacer del agua y del Espíritu. ¿No lo has entendido? ¿Cómo entenderás si te hablo las cosas celestiales? Entonces necesitamos, hermano, entender, porque el trabajo en contra del pecado está en pie.